que pasa es que o sea, me cuentan una historia, pero yo tengo mil preguntas para hacer. Entonces de ahí elijo la que más se pueda, la que el pastor pueda empezar a responderle, ¿no? Y a veces tengo preguntas y tengo miedo de lanzarlas porque de repente puede incomodar al personal o a la comunidad adventista, ¿no? Porque sé que el tema de la religión es un tema delicado, pero como sabemos hay cristianos, adventistas, católicos, judíos, musulmanes, etc. Yo también me pongo en el pie de ellos, ¿no? Entonces yo conozco varios aspectos de cómo se desenvuelven esas religiones. Entonces tengo a veces esta pregunta, ¿no? ¿Tienes muchos amigos de otras religiones? Sí. ¿Te gusta hablar con ellos? Sí, claro. Claro, ellos me cuentan cuáles son los principios de su religión, ¿no? Un caso, un ejemplo es, te cuento la obra de que, por ejemplo, los musulmanes, las profecías en los tiempos del fin son muy similares al cristianismo. De repente eso algunos no lo sabían, ¿no? En su libro sagrado que es el Corán, ¿no? En el caso del cristianismo que es la Biblia, ¿no? Y hoy hay una comparación, son muy similares. Eso me parece interesante, ¿no? Entonces, y sobre todo que la religión musulmana está creciendo bastante. ¿Te interesa este diálogo interreligioso? Exacto, sí. Quiero saber, por eso me incomoda que se declaran naciones contra naciones, ¿no? Reyes y dioses contra dioses, ¿no? Y se dice también en la Biblia, se van a levantar nación contra nación, está haciendo referencia a las guerras. Cuando dice que los hijos se van a levantar contra los padres, está hablando de la situación social, el tiempo del fin, donde va a haber mucha indiferencia en las familias. Por eso les dice el amor de muchos se va a enfriar. Entonces son profecías reales de lo que vivimos en nuestro mundo. Eso es lo que está pasando hoy, digamos. Eso es lo que está pasando. ¿Sí? Ya, lo que pasa es que las personas creen que el mandamiento que Dios nos da, que no adores a dioses ajenos, a veces piensan que adorar una imagen o adorar a un Dios, ¿no? Eso sería pecado, pero no necesariamente. Nosotros tenemos otros dioses, que puede ser, no sé, que nos gusta tener dinero, nos gusta ir a comprar, o le damos prioridad a otras cosas y a Dios lo dejamos por segunda prioridad. Por un ejemplo, ¿no? Hay personas que se enamoran de su esposa, su novia, y la ponen a ella por encima de todo, ¿no? Entonces, eso sería como su Dios de ellos. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con eso, porque Dios nos pide que en primer lugar lo tenemos que poner a él. Y eso es lo que yo lo veo en el tema de la adoración, ponerle sobre todas las cosas, ponerle sobre todas las cosas que tú quieras, tu trabajo, tu familia, tus hijos, tu esposa, todo por encima de todo el mundo. Antes habías orado, así, ¿qué te parece el momento de oración en el programa? ¿Te sentís cómodo? Sí, es un momento íntimo, interesante. Sí, oré en su momento, hacía mucho no lo hacía, es como que estoy haciendo algo que hacía mucho tiempo no lo hacía y desde otro lugar. Creo que antes... Como un tiempo lo hice como una cuestión de mandato, como una cosa que me enseñaron, bueno, si ahora sí se cierran los ojos, se enlazan las manos, se ora de tal forma. Después en un tiempo lo hice como hablando, porque no me sentía cómodo con esa forma, sentía que no conectaba con lo que supuestamente tenía que conectar, entonces empecé como a hablarle como un amigo, y ya después de mucho tiempo me separé mucho de la oración y mi única comunicación con Dios era, no sé, en algún pensamiento, en algún momento de extremo o de necesidad y ahora es como que estoy como reencontrándome con elementos, ¿no? Que en algún punto algún día vi, pero distintos también porque está desde otro lugar, o sea, estoy viendo todo. Hola, ¿cómo están ustedes, apreciados amigos de Nuevo Tiempo, Canal de Esperanza? Una semana más para seguir en esto que es Biblia Fácil, conociendo, aprendiendo, recordando la historia del profeta Daniel, su personalidad, su misión, sus desafíos y la manera como Dios acompañó la historia y acompañó a este Hijo de Dios.
Bienvenidos a ustedes, queridos televidentes, que están siguiendo la programación de Nuevo Tiempo, el canal de Esperanza, en diferentes países, siguiendo la programación de Biblia Fácil. Y de una manera especial, saludar a nuestros estudiantes de la Biblia acá en el set, que cada semana estamos compartiendo momentos agradables. Muchas veces compartimos también confraternización porque nos estamos conociendo. Y también, pues, un gusto saludar de manera también muy particular a vuestros familiares, a quienes representan, y a ustedes, queridos amigos, que nos están acompañando. Les voy a saludar rápidamente. Voy a comenzar con Bolivia. Carlos Alberto, un gusto tenerte una vez más en la programación. Bienvenido a Biblia Fácil. Quiero saludar a Ecuador, Andrea. Un gusto, Andrea, una vez más tenerte en el programa. Está con nosotros representante de Perú, David Tejada. ¿Qué tal, pastor? ¿Qué tal? ¿Cómo está? Mucho gusto. Un gusto, gracias por acompañarnos esta semana. Y junto a él está su hermano Eduardo. Pastor, sí, gracias. Nuevamente acá con ustedes. Siempre firme. Está con nosotros Miriam Graciela, que representa a Chile. Un gusto tenerte. Carmen, que representa a la República Oriental del Uruguay. Gusto gracias, tenerla pastor. una placer. vez más. Y tenemos a Maribel, que representa al Paraguay. Gracias, pastor. Hola. Usted seguramente nos está acompañando y pues la representación de ellos es muy importante. Igual Andrés, que representa a la República Argentina, bienvenido. Hola, muchas gracias. Muchas gracias. Muchos de ustedes son de diferentes países fuera de nuestra querida Sudamérica. Bienvenidos a Biblia Fácil, estudiando las profecías de Daniel. Hoy vamos a estudiar un título interesante que aparece en la Biblia, la locura de Nabucodonosor. ¿Cómo puede este hombre haber llegado a volverse loco? Hoy vamos a analizar uno de los capítulos fascinantes de la palabra de Dios. Por lo tanto, quiero invitarle para que usted nos acompañe, porque hoy vamos a estudiar el capítulo 4 del libro de Daniel. Un tema muy impactante, como en cada programa, necesitamos pedirle al Señor su bendición. Y hoy, de la opulencia del palacio a la simplicidad de la pradera, del orgullo a la humildad. Eso estudiaremos el día de hoy en Biblia Fácil. Como en cada programa, necesitamos pedirle al Señor su bendición y hoy vamos a orar también a Dios. Invito a usted y a usted, querido telespectador, que allí donde se encuentra, me acompañe en la oración en esta hora. Señor, una vez más, nos es grato compartir tu palabra, escuchar, reflexionar, comentar, y queremos pedirte que nos bendigas para que el mensaje de esta hora pueda ser de mucha ayuda en nuestros corazones. En el nombre de Jesús, amén. Tenemos abierto entonces el libro de Daniel, capítulo 4. Me llama mucho la atención este capítulo porque es el clímax de la historia del rey más poderoso del mundo en ese entonces, el rey Nabucodonosor. Y quiero leer Daniel capítulo 4, versículo del 1 al 3 en este momento. Se cree que el capítulo 4 del libro de Daniel fue escrito por el mismo Nabucodonosor. Noten ustedes cómo el Señor va llevando la vida de este rey hasta el momento en que él va a contar su experiencia y va a narrar todo lo que él vivió y el impacto que sintió en su vida. Me llama también mucho la atención porque Nabucodonosor es un personaje que, a pesar de los conflictos que tiene con los jóvenes, el testimonio, la fidelidad de ellos, comenzó a transformar su vida, su personalidad. Y por eso esta es una historia realmente maravillosa, pero Nabucodonosor va a pasar un momento también de dificultad, porque nuevamente va a volver el Nabucodonosor arrogante, orgulloso, y algo el Señor va a hacer por él. En el capítulo 4 de Daniel, el versículo del 1 al 3,
Vamos a leer y voy a invitar a Maribel que pueda ayudarnos en la lectura del capítulo 4, el versículo del 1 al 3. Querido telespectador, tenga allí su Biblia, no importa la versión, vamos a leer algunos versículos interesantes. Capítulo 4, versículos del 1 al 3. Acompáñame en la lectura, Maribel, ahí con el micrófono. Nabucodonosor, rey, a todos los pueblos, naciones y lenguas que moran en toda la tierra, paz os sea multiplicada. Conviene que yo declare las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. Cuán grandes son sus señales y cuán potentes sus maravillas. Su reino, reino sempiterno, y su señorío, de generación en generación. Qué hermosas palabras. ¿Qué le parece ese comentario de un rey altivo que va encontrando la historia de estos jóvenes, una historia de bendición? Estos jóvenes están acompañando. Los jóvenes reflejan un sentimiento de adoración fidedigno. De pronto Nabucodonosor va emparentándose con el sentimiento de fidelidad y de pronto dice estas palabras. ¿Qué le parece, Maribel? ¿Qué siente de este versículo? ¿Cuánto mensaje tiene este versículo para nosotros el día de hoy? ¿Qué piensa? Conviene que yo declare las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. Eso me impresiona mucho, porque realmente muchas veces yo vuelvo siempre al contexto personal, ¿no? ¿Cuántos milagros y señales Él nos está dando a cada rato y nosotros no lo escuchamos, no lo sentimos? Y ahí está Nabucodonosor diciendo que conviene que yo declare, ¿verdad? ¿Cuántas cosas hay para contar? ¿Cuántos milagros? El milagro de poder estar aquí, el poder hablar, el poder vernos, ¿verdad? Y no decimos gracias, Señor, por todo lo que nos das a diario. Muy bien, aquí está contundentemente el testimonio de alguien que está de pronto comenzando a vivir una nueva vida. Gracias por ese comentario. ¿Cuándo ocurrieron los eventos de este capítulo? Es interesante notar, se cree que 9 años separan los hechos narrados de Daniel 2 y Daniel 3. Nabucodonosor reconoce una vez más la soberanía del Dios Altísimo al declarar: no hay Dios, no hay otro Dios que pueda librar así como Él. Ese fue el sentimiento del rey Nabucodonosor. Entonces, pasaron 26 años desde el episodio del horno de fuego y el rey fue golpeado por una forma de locura y vivió como uno de los animales. En este capítulo vamos a conocer esto. Algo también importante que es bueno recordar hasta aquí en cuanto a la cronología de Daniel: el capítulo 1 fue escrito aproximadamente en el año 605, el capítulo 2 en el 602, el capítulo 3 en el año 594, el capítulo 4 en el año 568. Ya está llegando el fin de Nabucodonosor. Está llegando el fin de su reinado. Y en este contexto de la cronología de Daniel aparece este episodio que vamos a estudiar. Es bueno una vez más resaltar este versículo. La confianza que depositamos en la palabra de Dios hace que nosotros veamos que el Señor acompaña nuestra vida y la historia. Yo dije en uno de los temas en estas semanas que pasaron, Jeremías 27:6, ahora yo he entregado todas estas tierras en mano de Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi siervo. Después de los altibajos, después de que el rey Nabucodonosor hizo su imagen, después de que él se atrevió a decretar pena de muerte a través del fuego, él entendió de que Dios es Dios. Entonces, aquí en la profecía encontramos lo que Dios piensa del ser humano y no lo que nosotros pensamos de nosotros mismos. Dios tiene esperanza en el ser humano. Pero algo sucedió en la vida del rey Nabucodonosor. Aquí la historia se repite. Yo, Nabucodonosor, ahora él cuenta su historia en este capítulo, estaba tranquilo en mi casa y floreciente en mi palacio. Vi un sueño que me espantó. Nuevamente acá recibí un sueño.
y tendido en cama, las imaginaciones y visiones de mi cabeza me turbaron. Por esto mandé que vinieran delante de mí todos los sabios de Babilonia para que me mostrasen la interpretación del sueño. Y vinieron magos, astrólogos, caldeos y adivinos, y les dije el sueño, pero no me pudieron mostrar su interpretación. En el testimonio que él cuenta, una vez más, ahora él, no Daniel, él está narrando de que pidió ayuda porque soñó algo que le llamó la atención, y aquí él pide ayuda a su séquito, a la gente de su reino, a la gente que le gustaba ver las ciencias de la astrología, la consulta de los muertos y todo lo demás. Y él dice que quería ver el resultado de este sueño. Yo, el rey Nabucodonosor, he visto este sueño. Tú pues, Belsasar, dirás la interpretación de él, porque todos los sabios de mi reino no han podido mostrarme su interpretación. Aquí busca al rey, el rey Nabucodonosor, a Daniel, y él le dice, porque todos los sabios de mi reino no han podido mostrarme su interpretación, mas tú puedes, porque mora en ti el espíritu de los dioses santos. Hay muchas personas hoy en día que van a reconocer en nuestra vida, en nuestra vivencia, en nuestros sentimientos de dependencia de Dios, y van a quizás pedirnos ayuda en momentos de necesidad, en momentos de preocupación. Yo tengo muchas experiencias en mi ministerio de alguien que estaba a punto de suicidarse, que de pronto me dice, bueno, pastor, es lindo los comentarios que usted hace, pero dígame un versículo de la Biblia que pueda ayudarme en mi momento de necesidad, porque perdí a mi padre y a mi madre y quiero quitarme la vida, no sé qué hacer. Recordé lo que mi madre me enseñó cuando era pequeño, Salmos 27:10, cuando dice, aunque tu padre y tu madre te abandonen, yo nunca te voy a dejar. Recordé ese pensamiento y le prediqué a este joven. Me colgó el teléfono. Pasaron varios meses y un día me encontró y me dice, pastor, el versículo que usted leyó tocó mi corazón profundamente. Entonces el Señor puede usar a sus hijos. Él usó a Daniel para poder tocar el corazón de este rey altivo. La palabra de Dios presenta qué cosa él soñó. De paso, árbol. Babilonia tenía muchos árboles grandiosos. Era parte de su arquitectura, de la belleza arquitectónica, los árboles, pirámides, templos grandes, pequeños. Encontré una curiosidad en la historia, que los templos de Babilonia habían 53 templos grandes, 955 templos pequeños, 384 altares en las calles. Y todo esto fue la grandiosidad del rey más altivo del mundo, como fue Nabucodonosor. Y esa imagen conocida por él, el Señor usa esta imagen, el árbol, para expresar algo importante para él. Entonces Daniel, cuyo nombre es Belsasar, quedó atónito casi una hora y sus pensamientos lo turbaron. El rey habló y dijo, Belsasar, no te turben ni el sueño ni su interpretación. Belsasar respondió y dijo, Señor mío, el sueño sea para tus enemigos y sus interpretaciones para los que mal te quieren. El árbol que viste que crecía y se hacía fuerte y cuya copa llegaba hasta el cielo y que se veía desde todos los confines de la tierra, cuyo follaje era hermoso y su fruto abundante, y en que había alimento para todos, debajo de los cuales moraban las bestias del campo y en cuyas ramas anidaban las aves del cielo, tú mismo eres, oh rey, que creciste y te hiciste fuerte, pues creció tu grandeza y ha llegado hasta el cielo y tu dominio hasta los confines de la tierra. Y en cuanto a lo que vio el rey, un vigilante y santo que descendía del cielo y decía, cortad el árbol y destruidlo, mas la cepa de sus raíces dejaréis en la tierra con la atadura de hierro y de bronce en la hierba del campo, y sea mojado con el rocío del cielo y con las bestias del campo sea su parte, hasta que pasen sobre él, ¿qué dice? 7 tiempos. Aquí es importante recordar 7 tiempos, porque 7 tiempos en las profecías representa 7 años literales.
Y esto vamos a recordar en las próximas profecías. Y aquí ya Daniel se anticipa mencionando 7 tiempos, 7 años, en los cuales Nabucodonosor iba a salir de la opulencia, de la grandiosidad de su palacio, para irse al campo a convivir como un animalito. Esta es la interpretación, oh rey, y la sentencia del Altísimo que ha venido sobre mi señor el rey. Encontré una de las enfermedades que muchas personas creen que Nabucodonosor tuvo en ese tiempo. Seguramente usted ha escuchado acerca de la licantropía clínica. No sé si la conocen, no sé si en algún momento usted escuchó. Se define, les voy a leer lo que dice la enciclopedia, se define como licantropía clínica a un síndrome psiquiátrico que provoca una alucinación en la persona afectada que le hace creer que es o puede transformarse en un animal. Su nombre está conectado con la condición mística de la licantropía, una aflicción sobrenatural por la cual las personas dicen que pueden transformarse en lobos. ¿Qué les parece? El término tericantropía también se usa a veces para nombrar ese tipo de alucinación, aunque no necesariamente tiene que ser un lobo el animal o en cuestión. Para muchos eruditos teólogos, consideran que lo que le pasó acá, que tiene que ver con una enfermedad de la mente, y de paso leí otro artículo donde las personas creen que son animales y de pronto comienzan a salirle pelos o uñas, y alguna cosa semejante sucedió, porque quiero decirles que la historia de Nabucodonosor está en la arqueología. En una tablilla descubierta en el año 1975, está el testimonio de Nabucodonosor como que en un momento se perdió en el tiempo. No hizo caso ni a su esposa ni a sus hijos y de pronto se desvaneció en el tiempo, corroborando aquel hecho que sucedió en la historia, y él cuenta de manera así testimonial. Que te echarán de entre los hombres y con las bestias del campo será tu morada. Y con la hierba del campo te apacentarán como a los bueyes, y con el rocío del cielo serás bañado. Y nuevamente, y 7 tiempos pasarán sobre ti hasta que conozcas que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres y que lo da a quien Él quiere. Y en cuanto a la orden de dejar en la tierra la cepa de las raíces del mismo árbol, significa que tu reino te quedará firme, luego que reconozcas que el cielo gobierna. Entonces le dijo Daniel a Nabucodonosor: no te preocupes, rey, durante estos 7 años tu gobierno se mantendrá floreciente, estable. Pero es bueno que tú entiendas quién es Dios y quién eres tú. La pregunta que yo me he hecho muchas veces es: ¿por qué el Señor una vez más zarandea a Nabucodonosor? ¿Por qué el Señor actúa? ¿No consideran que el Señor está en busca de este pecador como está en búsqueda de nosotros? ¿No consideran que el Señor tiene tanta misericordia, y no solo con Nabucodonosor, lo tuvo con Adán? Queridos, le dio 930 años a nuestros primeros padres para que entendiesen que el sacrificio de corderos, porque Él tuvo que degollar el primer cordero, significaba el cordero pascual que quita el pecado del mundo. Es una representación del Señor Jesucristo en el futuro. Y a través de las generaciones el Señor fue mostrando su misericordia y su amor, acompañando, buscándonos, a pesar de la soberbia, de la incredulidad, de la arrogancia que muchas veces como seres humanos, y usted, querido telespectador, pueda tener. ¿Qué significa 7 tiempos? En el libro de Daniel 11:9 vamos a encontrar: y el rey del norte volverá a poner en campaña una multitud mayor que la primera, y al cabo de algunos años vendrá apresuradamente con gran ejército y con muchas riquezas. En la Biblia vamos a encontrar tiempos en relación a años y viceversa, refiriéndose al tiempo en que el rey Nabucodonosor pasó. No fueron 7 días, porque incluso existe una cronología de fechas importantes. Entonces, no podían ser 7 días. Entonces, ¿cuál es el consejo del profeta? ¿Qué le dijo el profeta? Por tanto, rey. A ver, ¿quién quiere leer este pensamiento? ¿Quién de ustedes quiere leer acompañando lo que dice la palabra de Dios? Quiero que participe. Por favor, lee Ecuador.
Lee, mi amiga. Gracias, Andrea. pastor. Un consejo del profeta. Por tanto, oh rey, acepta mi consejo. Tus pecados redime con justicia y tus iniquidades, haciendo misericordias para con los oprimidos. Pues tal vez será eso una prolongación de tu tranquilidad. Daniel 4:27. Qué interesante. ¿Qué le dice el profeta? ¿Qué le dice? Redime Con justicia y tus iniquidades, haciendo misericordia para con los oprimidos. Arrepiéntete, confiesa que Dios es Dios, que tú eres un ser creado, tú no eres eterno, tu gobierno no es eterno, tu familia no es eterna, tú eres mortal, tú eres criatura creada, reconoce. ¿Cuál fue la actitud de este rey? ¿Qué sucedió después? Todo esto vino sobre el rey Nabucodonosor al cabo de 12 meses, paseando en el palacio real de Babilonia, habló el rey y dijo, y miren ahora nuevamente el orgullo, ¿no? Porque él cuenta y dice, en un momento dado en mi historia, ¿saben qué dije? Y el Señor me sacudió. ¿No es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? El orgullo, la altivez, ¿no es esto? Que es fruto de mi trabajo, todo lo que hago, mi sacrificio. ¿Qué me quiere enseñar el Señor? Salmos 24 dice, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Todo lo que tenemos, nuestro trabajo, nuestro sustento, no es otra cosa que bendición de Dios. De pronto el rey se ensorpeció y fue interesante el cumplimiento de la profecía. Aún estaba la palabra en la boca del rey cuando vino una voz del cielo, a ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti y de entre los hombres te arrojarán y con las bestias del campo será tu habitación y como a los bueyes te apacentarán y 7 tiempos pasarán sobre ti hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres y lo da a quien quiere. Dime. Sí, pastor, justamente lo que comentó en el Salmo, que todo lo que habita en la tierra le pertenece a Dios. Yo sí me he puesto a pensar, es verdad, yo considero que también es cierto eso, pero, por ejemplo, la tecnología, Dios le da sabiduría a los científicos para que vayan avanzando con la tecnología, ¿no? Pero hay ciertos casos que no puedo entender, por ejemplo, la creación de la bomba atómica, la creación de las armas. Cada vez vemos que también eso va creciendo, la tecnología para destrucción masiva también crece. Sin duda. Entonces, ¿qué pasa ahí? ¿Es obra de Dios o es obra de Satanás? Bueno, vamos a responder eso. Nos vamos a una pausa y al retornar vamos a verificar cómo Dios actúa en favor de este planeta. Nos vamos a una pausa en Biblia Fácil, enseguida retornamos aquí, a esto que es Profecías de Daniel. ¿Tienes dudas acerca de los temas que tratamos en nuestro programa? ¿Te gustaría profundizarlos un poco más? Entonces, pide hoy mismo y de manera totalmente gratuita la revista oficial del programa Biblia Fácil, Profecías de Daniel. Es muy fácil, solo tienes que llamar al número correspondiente a tu país o enviar un email con tu nombre y dirección completa. A esta dirección, esperanza@nuevotiempo.org. Acompaña el tema de cada semana con tu revista Biblia Fácil, Daniel. Estamos en Biblia Fácil estudiando las profecías de Daniel y hoy estamos tocando la historia controversial de este personaje que está en un momento difícil de su existencia cuando de pronto le nacen pelos en el cuerpo, sus uñas le crecen, su cabello. Imaginen ustedes lo que sucedió. Y había una pregunta interesante, que si Dios actúa, si bien el Señor actúa en las cosas buenas, Él actúa también en aquello que es desafiante, como las guerras, los problemas, la inteligencia de alguien que elabora una bomba para destrucción. Bueno, es real que en esta tierra, y creo que Daniel lo predica, existe el bien y el mal, la verdadera y la falsa adoración.
Y un texto que es importante leerlo en esta hora está en Apocalipsis capítulo 12. Si usted quiere rápidamente, el último libro de la Biblia, Apocalipsis capítulo 12, versículo 7, dice: después hubo una gran batalla en el cielo, Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón. Aquí hay una simbología porque Miguel representa a Jesucristo, es un nombre que se le da al Señor Jesucristo, y dragón representa a Satanás. Y noten lo que dice a continuación: y luchaba el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, ¿se acuerdan del Génesis? Que se llama, ¿cómo? Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra con él y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces, sin duda, la influencia del enemigo es para todo el planeta. Existe una influencia salvífica y también existe el mal en todos sus auges. Entonces, si yo como científico, como profesor, voy a usar la ciencia para el bien, como muchos lo han usado para hacer medicamentos, excelente. Pero si yo voy a usar mi talento y mi capacidad para hacer el mal, no es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios no son las guerras, nunca fue la voluntad de Dios. Y quiero que ustedes anoten, y si usted, querido telespectador, tiene allí su lapicera, su esferográfica, su virome, como quiera llamar, Santiago capítulo 4, versículo 1 dice lo siguiente: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia, y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Pedid y no recibid, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Entonces, las decisiones son decisiones nuestras en la vida real. Yo puedo hacer el bien como puedo hacer el mal. Es una decisión particular y personal. Tenemos otra inquietud acá, David. Sí. Moisés, tengo una interrogante. Con respecto a Nabucodonosor, ¿por qué se le dio tanta oportunidad a este rey? Recordando que él promulgó edictos de muerte, ¿no? Quizás a gente inocente, ¿no? Sí. ¿Qué de especial tuvo él? ¿Y por qué en otros casos vemos que Dios es más severo con otras personas, ¿no? Dios no es que sea severo con otras personas. A lo largo de la historia, yo noto, estudiando la palabra de Dios, que el Señor siempre dio oportunidades. No hubo nada de golpe hecho por Dios sin que el Señor primeramente no presente su mensaje y no acompañe. Dios no es un Dios, como hoy decimos, talibán, que hace y la paga. Existían leyes y principios que tenían que ser cumplidos y guardados por su propio pueblo. Si el ser humano desobedecía, las consecuencias eran terribles. Cuando Adán y Eva pecaron, el Señor podría haberlos exterminado en ese momento. No lo hizo. Pasaron 930 años, fueron nuestros primeros padres que vivieron más tiempo en esta tierra, aparte de Matusalén. Y el Señor les dio su misericordia y los fue encaminando para que ellos comprendiesen que las consecuencias de sus pecados tenían que ser muchas veces desilusión, miseria, dolor. Pero ellos tomaron la decisión. El Señor siempre va a acompañar. La palabra de Dios presenta a un Dios siempre misericordioso. Por eso Nabucodonosor representa a personas que posiblemente están bien alejadas de Dios, pero bien alejadas, que de pronto, al reconocer al Señor como su Salvador personal, pueden volver y encaminarse. Cuando yo conté el incidente de aquella persona que yo bauticé, hoy en día es un diácono de una iglesia, es un predicador, estuvo en la cárcel por casi 7 años. Las leyes fueron severas con él. Él tendría que haber permanecido mucho tiempo más en la cárcel. De pronto el Señor abrió las puertas, porque lo quiso para su servicio. Entonces, la historia nos muestra, a través de la palabra de Dios, que el Señor está preocupado por nuestra salvación. Y Él va a buscar maneras, pequeñas, grandes, para poder mostrarnos su amor. Yo eso es lo que encuentro en la historia de Nabucodonosor, porque
Las últimas palabras de Nabucodonosor son palabras de alguien que realmente entiende la majestuosidad de Dios. En la misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor y fue echado de entre los hombres y como hierba, como los bueyes, y su cuerpo se mojaba con el rocío del cielo, hasta que su pelo creció como plumas de águila y sus uñas como las de aves. Y acá surge una pregunta quizás, ¿por qué nadie fue nombrado en cuenta de este rey? ¿Por qué nadie? Porque el Señor tenía esperanza en este rey y el Señor resguardó su vida y también resguardó a su pueblo, porque para el Señor era útil y también era un testimonio público del poder de Dios y la manifestación de Dios, hasta sobrenatural, sobre sus hijos que quiere. Mas al fin del tiempo, cuenta Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo, ¿y qué dice? Mi razón me fue devuelta y bendije al Altísimo, y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno y su reino por todas las edades. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? En el mismo tiempo mi razón me fue devuelta y la majestad de mi reino. Y ahora miren lo que dice. Mi dignidad y mi grandeza volvieron a mí, y mis gobernadores y mis consejeros me buscaron. Y fui restablecido en mi reino. ¿Y qué dice la última parte? Y mayor grandeza me fue añadida. ¿Qué hace el Señor? Multiplica, el Señor bendice. Otorga su bendición no solamente para este rey, sino también para su país, un país pagano. Sin embargo, el Señor reconoció este momento. Y saben, apreciados amigos acá en el estudio, y usted, querido telespectador, las últimas palabras de un rey convertido son estas. ¿Quién quiere leer? ¿Quién quiere leer? Ani, ¿puedes leer, por favor? Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, exalto y glorifico al Rey de los cielos, porque todas sus obras son verdad y sus caminos son justicia. Él puede humillar a los que andan con soberbia. Nunca más en la literatura bíblica y en el libro de Daniel yo encuentro la historia de Nabucodonosor. Las últimas palabras escritas por un rey convertido, un rey que reconoce a Dios, son estas. Yo tengo la plena certeza en mi corazón de que el día cuando el Señor venga por segunda vez y tengamos ese honor de ir al cielo y encontrarnos con el Señor, muchos hombres que fueron grandes, valiosos e importantes, pero se arrepintieron, reconocieron, los vamos a encontrar. Yo tengo la plena certeza de que un día voy a encontrar al rey Nabucodonosor en el cielo. ¿Por qué? Por el testimonio de la palabra de Dios. El testimonio de un hombre que fue tocado por el Señor. Su corazón fue transformado. Ese corazón que habla la palabra de Dios de piedra, se convirtió en un corazón de carne. El orgullo se convirtió en humildad. La vanidad se convirtió en servicio. Y estas son palabras, queridos, ciertas y verdaderas. Así termina el capítulo 4, la historia de Nabucodonosor, porque después de ello viene otra historia. Pero me llama la atención, contando una historia, algo acá. No sé si usted ha detectado. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, Señor, te alabo. Señor, reconozco quién eres. Exalto, manifiesto, Señor, a través de mi boca, a través de mis talentos, que tú eres importante en mi ser. Glorifico, Señor, ahora sí entiendo que tú eres el Dios maravilloso. Yo no te conocía, pero ahora te conozco. Porque todas tus obras son verdaderas.
tus caminos son justos. Tú puedes humillar a los que andan en soberbia, porque hubieron varios reyes, gobernantes, gente sencilla, gente bien simple, que fueron soberbios, y el Señor los conquistó. Uno de ellos fue Saulo de Tarso. ¿Han escuchado hablar de Saulo de Tarso? Famoso Pablo, quien escribió las epístolas paulinas. Era orgulloso, teólogo, soberbio, creía que tenía la razón en su fe religiosa. Era inteligente, perseguía a los cristianos porque para él Cristo no existía. El Señor dejó que caminase un poco más, no reaccionaba. El Señor lo hizo caer de su montura. El Señor toca su cuerpo, lo vuelve ciego. Viene el profeta, reconoce, es bautizado, comienza su ministerio, y aún en el comienzo de su ministerio, los discípulos que no lo conocían y luego lo tienen que conocer, se asustan porque no creían que un asesino, al cual colocaron las vestiduras del primer mártir de la historia llamado Esteban, que quizás usted ha escuchado, del primer diácono de la historia, fue colocado en sus pies mientras él miró con alevosía la muerte, el apedreamiento de un mártir cristiano. De pronto el Señor lo busca, lo usa y se convierte en el hombre más importante de su tiempo compartiendo el Evangelio. Se gozaba estando en la cárcel y desde la cárcel mandaba cartas a las iglesias. Muchos de los miembros de las iglesias nunca conocieron al apóstol Pablo, pero recibieron sus cartas. Y Pablo les decía, estoy orando por ustedes, estoy intercediendo por ustedes, para que su fe no falle. Queridos amigos, Dios tiene esperanza en el más errante y terrible pecador. Yo soy un pecador y Dios tiene mucha misericordia de mí. Tú eres un pecador, no somos perfectos. Cada uno de ustedes, queridos televidentes, somos pecadores, no hay nadie perfecto. El único perfecto es Dios. Y el Señor Jesucristo nos dio mensajes de amonestación. Daniel acompañó a Nabucodonosor por casi 36 años. Algunos dicen 35 años, otros 36 años. Acompañó de cerca, oró profundamente por este rey. ¿Y el resultado cuál fue? La conversión de un rey pagano. Quizás estaría hablando para algunos de ustedes que tiene un esposo, una esposa, un papá, un familiar que no acepta a Jesús como Salvador personal. Quizás usted está orando por su esposo, por su esposa, por su hijo y todavía él no cambia. ¿Qué me enseña la historia de Daniel y Nabucodonosor? Paciencia, perseverancia. En el camino cristiano yo debo mostrar con humildad, con cariño a nuestros seres queridos que Dios es importante. No significa que yo debo imponer. No significa que yo debo decirle, si no oras, te pierdes. Si no aceptas la Biblia, estás condenado. No. Yo tengo que mostrarle a esa persona que es importante Dios en su vida y que Dios tiene mucha misericordia. Él quiere algo de nosotros. Yo conozco a una señora en Puerto Montt, en Chile, una ciudad hermosa de tu país. Una señora me dice, pastor, le presento a mi marido. ¿Cómo está, pastor? Pastor, por este hombre oré 40 años. 40 años. Lo iba, pastor, a abandonar. Me iba a ir con mis hijos bien lejos. Mi papá, que le presento acá, me presentó a su papá, me dijo, hija, la palabra de Dios en Corintios dice que un esposo no creyente puede ser santificado en la esposa creyente. No lo abandones. Ese hombre es útil para el Señor. Ten mucha paciencia. Y pastor, hay mucha gente que no tiene paciencia. Y es verdad. Porque no todos somos personas pacientes. Y mucho tiene que ver nuestro temperamento, porque habemos extrovertidos y habemos introvertidos, ¿cierto?
Dice, pastor, yo he tenido tanta paciencia con este hombre, hasta que un día, mientras yo estaba en la iglesia cantando y entonando himnos, él se paró atrás y escuchó por primera vez el sermón y me dijo, hija, nunca más te voy a abandonar. Y pastor, hoy es líder de la iglesia, es el primer anciano de la iglesia. Yo le agradezco a Dios porque tuve paciencia, tuve misericordia. Hace un par de días yo estaba en Uruguay. Yo viajé al Uruguay hace 5 años y encontré a una pareja. No podían tener hijos. Y el esposo me dice, pastor, yo me siento un poco así, a veces enojado con el Señor. Porque yo le dije, Señor, dame un hijo, y el Señor me da una mecánica, y me da un buen trabajo. Y tengo buenos clientes, pero el Señor no me da un hijo. ¿Por qué, pastor? El Señor no me responde. Yo le dije, todo a su tiempo. Algo querrá el Señor de ti. Oye, eres muy así, ¿cómo se dice esa persona? Muy exasperado. Por favor, no. Ay, pastor, yo necesito cambiar. Claro que necesitas cambiar. Le digo a su esposa, mi amiga, ora por tu marido. Mucha paciencia. Mucha tolerancia. Es que somos así. O sea, compárese con Nabucodonosor. 35 años no cambiaba. ¿Qué hizo el Señor? Lo movió, le mostró su amor. Ahora regreso hace un par de días y fui a Rivera, a la frontera con el Uruguay. Y cuando él aparece y la señora, ella tenía su pancita de 8 meses. Me acerco y le digo, qué lindo regalo que el Señor les ha dado. Y él me dice, llorando, comenzó a llorar, pastor, yo le pedí a Dios bendición y Él me dio trabajo, pero no entendí que Dios me quería dar algo más en el momento oportuno. Pastor, para que mi esposa pueda estar embarazada, hicimos un tratamiento y el tratamiento lo encomendamos al Señor. Tratamiento, ¿qué significa? Nuestra parte. Dios quiere hacer milagros, pero el Señor quiere nuestra parte. El Señor quiere nuestra atención, nuestra preocupación. Hay mucha gente que dice, dame un trabajo. No me das un trabajo, pero tiene que salir a buscar un trabajo. Hay muchas personas que dicen, no, dame una esposa, dame una pareja idónea. Tengo que hacer mi parte. En el hacer mi parte está una acción. A eso llamamos fe, porque fe es creer, fe es confiar, fe es obedecer. Si yo no hago esto y me quedo sentado, las cosas no van a venir así. A lo largo de la historia, el pueblo de Israel y los personajes tuvieron que hacer algo. No vino nada gratis. Hubo esfuerzo, hubo atención, hubo perseverancia. Y la historia de este rey me muestra que el Señor tiene perseverancia de mí. ¿Consideran que tiene perseverancia de usted en esta hora? Carlos, agarra el micrófono. Dime, ¿Dios tiene misericordia y perseverancia de ti? ¿Qué piensas? Sí, pastor, tiene perseverancia y misericordia de mí. Es cierto. Y quizás el Señor te trajo a Brasil y les trajo a ustedes aquí para conocerlo mejor, para entender mejor sus designios. La música que van a escuchar, yo se las voy a dedicar a ustedes, porque la música que ella va a cantar y ella va a entonar esta canción pensando en ustedes y pensando en usted, querido telespectador, porque la música habla de corazón, habla de sentimientos, habla de la manera como Dios trabaja en nuestro interior, de diferentes maneras, a través de personas, a través de un libro, bueno, a través de un testimonio de alguien. La música puede enternecer nuestra vida también. Entonces, quiero que escuchen esta canción. Y usted, querido telespectador, en este momento quiero invitarle para que usted le agradezca al Señor por la oportunidad que Él le brinda, que le da de poder acercarse a su palabra, de comprender que a través de la historia, a través de hombres duros como Nabucodonosor, soberbios, negligentes, déspotas, tiranos, como alguien de ustedes mencionó, el Señor fue transformando su corazón, fue cautivando su vida, y un día Él reconoció, y un día tendremos el privilegio de conocerlo en el cielo. Que Dios bendiga este momento musical y que el Señor toque tu corazón en este instante.
Si yo he de ser quien quieres tú en mi vida aquí, un vaso en honor a ti, Señor, y escuchar tu voz al pronunciar tu parte has hecho bien. Dame, oh Dios, un nuevo corazón que pueda servirte, también conocerte, que pueda adorarte como Rey. Deseo comprender cuán grande es tu amor. Dame, oh Dios, un nuevo corazón. Si en espíritu y verdad tu nombre adoraré, si cual un sacrificio yo seré, para dar la paz y gracia que tu espíritu me da. Dame, oh Dios, un nuevo corazón que pueda servirte, también conocerte, que pueda adorarte como Rey. Deseo comprender cuán grande es tu amor. Dame, oh Dios, un nuevo corazón. Deseo comprender cuán grande es tu amor. Dame, oh Dios, un nuevo corazón. Dame, oh Dios, un nuevo corazón. Dame, oh Dios, un nuevo corazón. Amén, gracias por la música. Dios fue paciente con el rey. Vivo yo, dice el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que el impío se aparte de su camino y viva, dice el Señor Jehová. Apartaos de vuestros malos caminos, porque moriréis, oh casa de Israel. Ese fue el consejo del Señor a través de los tiempos, a través del profeta Ezequiel. Y hoy el Señor nos invita a que podamos confiar en Él con todo nuestro corazón. La obediencia es una expresión del amor de Dios. La obediencia es una expresión del amor de Dios. ¿Gustarían en esta tarde, ustedes que están aquí, decirle, Señor, ten misericordia de mí? ¿Me gustarían decirle eso al Señor? Usted, querido amigo, exprese en este momento a través de la oración este sentimiento. Señor, ten misericordia de mí, dame la oportunidad de conocerte y de entenderte. Vamos a orar. Vamos a orar ahí en nuestro lugar donde estamos. Usted que nos está mirando, le invito a inclinar el rostro. Señor que estás en el cielo, una vez más, gracias por esta oportunidad de aprender tu palabra. Gracias por tu misericordia expresada en la historia. Danos, Señor, en nuestro corazón la quietud, la tranquilidad, la paciencia para poder hacer tu voluntad. Enséñanos, Señor, a tomar decisiones escogiendo aquello que es importante en nuestra vida. Bendice a quienes están aquí en el estudio y a quienes nos miran por la televisión. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén.
época del César dijo, ¿no? Dad al César lo que es del César. Y de verdad que llega. ¿Por qué Dios es tan malo? Porque Dios castiga. Hay mucha gente que está hueca, que cree que se llena, llenándose de cosas materiales. Él tuvo su oportunidad de cambiar, pero llegó un momento que Dios no lo agradó. Incluso adoró a otro El Dios. jueves debe dedicarte al consumo de alcohol. Entonces yo veo que algunos lo ve como normal, pero yo lo veo como anormal, porque ya vemos las consecuencias de estos. Claro. Todos los días se ve accidentes automovilísticos por causa de esto, por ejemplo. Trata de las drogas, trata de una actitud de vicio que está en la actualidad como monopolizando no solo las generaciones jóvenes, sino también las generaciones adultas, digo.